Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos de la confianza. Carlos Mendoza siempre había creído en los absolutos. En la implacable sierra de Sinaloa, solo existía la vida o la muerte, la lealtad o la traición, el éxito de la misión o el fracaso catastrófico. No existían áreas grises en su mundo de disparos precisos y riesgos calculados. Como francotirador de la Infantería de Marina con 4 despliegues en su haber, Carlos se había ganado su reputación gracias a una concentración inquebrantable y a una habilidad casi sobrenatural para mantener la calma bajo presión. De vuelta en su hogar, en una zona rural de Chihuahua, construyó lo que él creía que eran unos cimientos inquebrantables con Sandra Cárdenas, ahora Sandra Mendoza. Se habían conocido en un grupo de apoyo para veteranos militares hace 7 años, donde ella trabajaba como consejera. Sandra parecía perfecta, comprensiva con su trastorno de estrés postraumático, TEP, solidaria con su carrera militar y genuinamente preocupada por las dificultades de los soldados. Tenía el cabello castaño rojizo y ondulado, ojos verdes y amables, y una sonrisa capaz de desarmar incluso al soldado más endurecido. Su noviazgo fue rápido pero minucioso. Carlos, metódico en todo, había investigado sus antecedentes, conocido a su familia y observado sus interacciones con los demás. Sandra provenía de una familia de clase media de la ciudad de Chihuahua. Su padre, don Néstor, era un policía retirado, y su madre, enfermera escolar. Ella había estudiado psicología y parecía auténticamente apasionada por ayudar a los veteranos a reincorporarse a la vida civil. Cuando Mateo nació hace 5 años, Carlos sintió que su mundo estaba completo. El niño tenía los ojos gris acero de su padre y el trato amable de su madre. Carlos pasaba horas enseñándole a Mateo sobre la responsabilidad, el honor y la importancia de cumplir la palabra. Incluso estando desplegado, llamaba todos los días, le leía cuentos para dormir por videollamada y lo ayudaba con la tarea. La carrera militar de Carlos era estelar. Sus oficiales al mando respetaban su juicio, sus compañeros marinos le confiaban sus vidas y su historial como francotirador era uno de los mejores de su unidad. Jesús Ríos, su observador y amigo más cercano, solía bromear diciendo que Carlos podía enhebrar una aguja a 800 metros de distancia en medio de un vendaval. Pero lo que hacía a Carlos verdaderamente excepcional no era solo su puntería. Era su capacidad para leer a las personas, predecir su comportamiento y anticiparse 3 movimientos. Había crecido en un hogar roto donde su padre alcohólico había abandonado a la familia cuando Carlos tenía 12 años. Su madre, Eva Mendoza, lo había criado a él y a su hermana menor sola, teniendo 2 trabajos e inculcándoles los valores de la autosuficiencia y la lealtad inquebrantable. La confianza se gana lentamente y se pierde al instante, solía decir ella, y hay traiciones que nunca se pueden perdonar. Esas palabras habían moldeado la visión del mundo de Carlos. En la Marina, había visto a soldados ser sometidos a un consejo de guerra por infracciones menores, mientras que otros recibían medallas por actos que bordeaban los crímenes de guerra. Aprendió que el sistema no siempre hacía justicia, a veces, tenías que tomar el asunto en tus propias manos. Sandra parecía diferente a las personas débiles que lo habían decepcionado a lo largo de su vida. Ella entendía su necesidad de control, su preferencia por la rutina, su forma de compartimentar las emociones. Cuando él partió a su despliegue actual, ella había prometido mantener fuerte a su familia, ser su ancla en medio del caos del combate. Desde su posición en las montañas, Carlos administraba cada aspecto de la vida de su familia a través de la tecnología. Pagaba las facturas en línea, monitoreaba las calificaciones de Mateo a través del portal de la escuela e incluso vigilaba el vecindario a través de las cámaras de seguridad que había instalado antes de irse. Sandra se reía de su minuciosidad, llamándolo su fanático del control, pero parecía apreciar su dedicación a la seguridad familiar. La noche antes de recibir la llamada que destrozaría su mundo, Carlos había estado planeando la fiesta del 6º cumpleaños de Mateo. Ya había comprado los regalos en línea para que se entregaran mientras él estaba fuera. Se había coordinado con Sandra para invitar a los compañeros de clase de Mateo e incluso había organizado una videollamada sorpresa con algunos de sus amigos de la Marina que habían conocido a Mateo durante sus permisos anteriores. Carlos se enorgullecía de ser proveedor y protector. Sus despliegues mensuales financiaban una vida cómoda para su familia, una bonita casa en un vecindario seguro,
la colegiatura de la escuela privada de Mateo y el horario de trabajo de medio tiempo de Sandra que le permitía estar en casa cuando el niño regresaba de clases. Había estructurado todo a la perfección, creyendo que su cuidadosa planificación y lealtad inquebrantables serían correspondidas. No se le escapaba la ironía de que un hombre entrenado para detectar enemigos a distancias extremas no hubiera sido capaz de ver la traición que crecía en su propio hogar. Capítulo 2. La llamada que lo cambió todo. 15 de octubre de 2024. La fecha quedaría grabada a fuego en la memoria de Carlos para siempre. Él y Jesús Ríos estaban posicionados en un afloramiento rocoso que dominaba una presunta ruta de suministro del cártel. Eran las 3 horas, tiempo local. El silencio del monte solo era roto por el ocasional susurro del viento entre las rocas. El rifle de Carlos estaba perfectamente calibrado, su respiración controlada, su mente enfocada en la misión. La vibración del teléfono satelital contra su pecho pareció increíblemente fuerte en la quietud. Carlos frunció el ceño. Las llamadas a esa hora solían significar notificaciones de emergencias familiares o actualizaciones de la misión. Revisó el identificador de llamadas, casa. Su ritmo cardíaco se aceleró un poco. Sandra sabía que nunca debía llamar durante las horas de operación a menos que fuera una cuestión de vida o muerte. Con eficiencia practicada, le hizo una señal a Jesús para que mantuviera la guardia y contestó. «Sandra, ¿qué pasa?» «Es Mateo». Pero la voz que lo interrumpió no fue la de su esposa. Era profunda, desconocida y estaba teñida de una burla que hizo que a Carlos se le helara la sangre. «Oye, soldadito. Habla el novio de tu esposa». Las palabras golpearon a Carlos como la bala de un francotirador en el pecho. El tiempo pareció ralentizarse mientras su mente procesaba la imposible afirmación. De fondo, podía escuchar la inconfundible risa de Sandra. No la risa suave de la que se había enamorado, sino algo cruel y lleno de júbilo. «Le acabo de tatuar propiedad de un cobarde a tu hijo en la cara». El mundo de Carlos explotó en una furia incandescente, pero su entrenamiento se activó. Su expresión se mantuvo neutral, su respiración siguió controlada, aun cuando cada músculo de su cuerpo se tensó preparándose para la violencia. Jesús notó el cambio de inmediato, girando para observar a su compañero mientras mantenía la seguridad. La voz del extraño continuó, cada palabra cuidadosamente elegida para infligir el máximo daño psicológico. «Tu niño lloró como una perrita, tal como su papi probablemente lo hace cuando caen las bombas». Más risas de Sandra. Carlos podía escuchar su voz al fondo. «Cuéntale sobre los papeles de adopción, Brandon». Brandon. Ahora Carlos tenía un nombre. «Así es, héroe. Voy a dar a tu hijo bastardo en adopción. Encontré a unas buenas personas que de hecho quieren a un niño dañado. Sandra y yo vamos a empezar de cero, sin tus errores genéticos». La línea se quedó en silencio, salvo por el sonido del teléfono pasando de mano en mano. Entonces la voz de Sandra se escuchó claramente, llena de un veneno que Carlos jamás le había escuchado. «¿De verdad creíste que esperaría a un soldado roto? Brandon me da lo que tú nunca pudiste. Emoción, pasión, una vida de verdad. Siempre fuiste tan controlador, tan paranoico. Bueno, felicidades. Tu paranoia por fin estaba justificada». La mente de Carlos estaba catalogando cada detalle, cada palabra, cada sonido de fondo. Podía escuchar un televisor encendido, el eco específico indicaba que estaban en su sala. Podía escuchar a Mateo llorando suavemente en algún lugar cercano. Vivo, consciente, traumatizado, pero respirando. «La agencia de adopción viene mañana», continuó Sandra. «Les dije que nos abandonaste, que sufres episodios violentos de TEP. Fueron muy comprensivos sobre la urgencia de sacar a Mateo de un entorno peligroso». La crueldad era de una precisión quirúrgica. Sandra sabía exactamente qué botones psicológicos presionar, pues conocía sus miedos más profundos acerca de que el TEP afectara a su familia, acerca de ser visto como un peligro para su propio hijo. Jesús había estado observando el rostro de Carlos durante toda la llamada. Años de compañerismo en combate le habían enseñado a leer las expresiones de su amigo como si fueran un manual técnico. Cuando la mandíbula de Carlos se tensó de esa manera particular, cuando sus ojos se volvieron completamente planos y sin emociones, Jesús supo que alguien estaba a punto de morir.
Sin decir una palabra, Jesús le quitó el teléfono de la mano a Carlos. Habla el sargento segundo Jesús Ríos, Infantería de Marina de México, dijo con voz de mando. Acaba de amenazar a un servidor público federal y a su hijo dependiente. Le ordeno que cese de inmediato todas las acciones perjudiciales y espere a las autoridades correspondientes. La risa de Brandon fue lo suficientemente fuerte como para que Carlos la escuchara. Vete al diablo y vete al diablo con tu novio, soldadito. Ven a casa y trata de detenerme. La llamada se cortó. Carlos se sentó en perfecta quietud durante exactamente 30 segundos. Su mente procesaba la situación con el mismo enfoque metódico que usaba para la eliminación de objetivos a larga distancia, calcular distancia. Ajustar por el viento. Ajustar por movimiento del objetivo. Controlar la respiración. Apretar el gatillo. Nos vamos a casa, dijo finalmente, con una voz tan plana que a Jesús le recorrió un escalofrío por la espalda. Carlos, no podemos solo. Nos vamos a casa ahora, Jesús. Esta noche. Había algo en el tono de Carlos que no admitía discusiones. Jesús había servido con él en 4 despliegues, lo había visto mantener la calma mientras solicitaba ataques aéreos sobre su propia posición, lo había visto hacer tiros imposibles bajo fuego enemigo. Pero nunca había escuchado a Carlos sonar así, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de él y se hubiera reconstruido en algo más duro e infinitamente más peligroso. ¿En qué estás pensando, hermano? Carlos miró a su amigo con ojos que parecían reflejar la luz de las estrellas, como los de un depredador. Estoy pensando en que algunas personas han cometido un error muy grave, y estoy pensando que están a punto de aprender por qué nunca se amenaza a la familia de un francotirador. La misión estaba a punto de cambiar, de enemigos foráneos a objetivos domésticos. Y a diferencia de los sicarios a los que habían estado cazando, Sandra y Brandon no tenían idea de lo que se les venía encima. Capítulo 3. El regreso a casa. Carlos movió hilos que no deberían haber existido. Cobró favores de personas que operaban en las áreas grises entre el protocolo militar y la necesidad. Menos de 18 horas después de la llamada, él y Jesús estaban en un transporte militar con rumbo a México. Su partida fue clasificada como licencia por emergencia familiar con procesamiento acelerado. Durante el vuelo, Carlos mantuvo su característico exterior calmado mientras realizaba un reconocimiento de sus objetivos. Usando acceso seguro a Internet militar, comenzó a reunir información con la minuciosidad de una sesión informativa de misión de operaciones especiales. Brandon Garza, 32 años. Trabajaba como tatuador en Sueños de Tinta, en el centro de Chihuahua. Su historial criminal incluía cargos menores por posesión de drogas, cargos por agresión que fueron retirados y una orden de restricción presentada por una exnovia llamada Patricia Robles, quien afirmaba que él había amenazado con marcarle la cara cuando ella intentó dejarlo. La orden había expirado hacía 2 años, cuando Patricia se mudó de estado. La investigación en redes sociales reveló la personalidad narcisista de Brandon y su aparente creencia de que era una especie de macho alfa forajido. Su cuenta de Instagram estaba llena de fotos de su trabajo de tatuaje, su motocicleta y varias mujeres en diferentes estados de desnudez. Las publicaciones recientes lo mostraban en casa de Carlos, usando la ropa de Carlos, durmiendo en la cama de Carlos. Las más condenatorias fueron las fotos de Mateo. El pequeño rostro del niño tenía un burdo tatuaje cruzando su mejilla izquierda. No era la caligrafía elaborada que Brandon había afirmado, sino una simple marca negra que decía bastardo en letras mayúsculas. La foto tenía la leyenda, enseñándole algo de respeto a este cabrón. Jesús observaba el rostro de su amigo mientras revisaban la evidencia. Carlos, necesitamos involucrar a las autoridades. El DIF, la fiscalía, alguien. Las autoridades, la voz de Carlos era apenas un susurro. Jesús, a mi hijo lo marcaron como a un animal. Mi esposa ha estado planeando esto durante meses, quizá años. Mira las marcas de tiempo. Algunas de estas fotos fueron tomadas mientras yo los llamaba para contarle cuentos antes de dormir. La evidencia pintaba un cuadro de traición sistemática. Los registros bancarios mostraban que Sandra había estado retirando pequeñas cantidades de efectivo durante meses, construyendo un fondo oculto. Los registros telefónicos revelaban cientos de llamadas al número de Brandon, comenzando apenas 2 semanas después de que iniciara el despliegue actual de Carlos.
Aún más perturbadores eran los hilos de mensajes que Jesús descubrió en las cuentas de redes sociales de Sandra. Ella había estado documentando el horario militar de Carlos, su estado emocional durante las llamadas, e incluso sus planes para la fiesta de cumpleaños de Mateo. Había compartido detalles íntimos sobre sus episodios de TEPT y problemas de sueño, retratándolo como un veterano inestable que representaba un peligro para su familia. Ha estado construyendo una narrativa, se dio cuenta Carlos, su mente analítica abriéndose paso a través de la devastación emocional, creando documentación para respaldar su historia de que soy un padre incompetente. Mira estas citas médicas que hizo para Mateo. Sesiones de terapia por trauma relacionado con el servicio militar del padre. Ha estado fabricando pruebas durante meses. El avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Chihuahua. Carlos cerró su laptop y comenzó a ponerse ropa de civil. Jesús notó que su amigo había empacado artículos específicos para esta emergencia familiar, no las cosas habituales para la comodidad o fotos familiares que los soldados llevaban a casa durante las licencias de crisis. En su lugar, Carlos había empacado su equipo de vigilancia personal, herramientas para forzar cerraduras y una colección de artículos que Jesús reconoció de su entrenamiento de reconocimiento avanzado. Este no era un viaje a casa para reconciliarse con la familia. Esto era un despliegue contra objetivos domésticos. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jesús en voz baja. Recopilación de inteligencia primero. Necesito entender la magnitud total de la situación antes de tomar acción. La seguridad de Mateo es la prioridad número 1. Necesito saber exactamente dónde está y en qué condiciones se encuentra. Después de eso. La expresión de Carlos se volvió completamente inescrutable. Después de eso, Brandon y Sandra van a aprender sobre las consecuencias. Recogieron sus maletas y caminaron por el aeropuerto como cualquier otro soldado que regresaba. Pero Jesús podía sentir la diferencia en la energía de su amigo. Carlos se movía con la gracia depredadora que mostraba durante las operaciones de combate, escaneando constantemente en busca de amenazas, catalogando mentalmente las rutas de salida y las posibles armas. Al acercarse al mostrador de renta de autos, el teléfono de Carlos vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: tu hijo está con el DIF. Sandra reportó preocupaciones por violencia doméstica. Espero que hayas disfrutado la sorpresa. Soldadito. B. Carlos le mostró el mensaje a Jesús sin hacer comentarios. El rostro de su amigo se puso rojo de rabia, pero la expresión de Carlos permaneció inquietantemente calmada. Lo han aislado, dijo Carlos con naturalidad. Guerra psicológica estándar. Eliminar la motivación del objetivo para que pierda la contención. Eliminar los sistemas de apoyo emocional. Crear una desesperación que lleve a la toma de malas decisiones. Excepto que tú no tomas malas decisiones cuando estás desesperado, observó Jesús. No. Yo tomo decisiones muy cuidadosamente planeadas. Y ahora mismo estoy decidiendo que Brandon y Sandra tienen aproximadamente 72 horas para vivir sus vidas en libertad antes de que todo lo que han construido se derrumbe sobre ellos. El auto rentado era un sedán discreto, elegido por su fiabilidad en lugar de por su apariencia. Mientras conducían hacia la ciudad de Chihuahua, Carlos esbozó su estrategia preliminar. Fase 1. Localizar a Mateo y evaluar su condición física y emocional. Fase 2. Vigilancia exhaustiva de ambos objetivos para comprender sus rutinas, debilidades y relaciones. Fase 3. Destrucción sistemática de todo lo que valoran, comenzando con su sentido de seguridad y escalando hasta que entiendan exactamente lo que han hecho. ¿Y si involucran a la policía? La sonrisa de Carlos era más fría que el aire del invierno chihuahuense. Jesús, he pasado 7 años construyendo relaciones con las fuerzas del orden locales a través de mi trabajo de apoyo a veteranos. Mi esposa es una consejera conocida que trabaja con veteranos con problemas. Y Brandon Garza es un criminal convicto con antecedentes de violencia doméstica. Cuando esto termine, la única pregunta que tendrán las autoridades es por qué tomó tanto tiempo hacer justicia. Las luces de la ciudad aparecieron frente a ellos como indicadores de objetivo en una mira telescópica. Carlos volvía a casa, pero no era el mismo hombre que se había ido hace 6 meses. Ese hombre había creído en la confianza, en la santidad de la familia, en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. El hombre que regresaba a Chihuahua era algo completamente distinto. Un depredador con entrenamiento militar,
paciencia ilimitada y absolutamente nada que perder. Capítulo 4. Reconocimiento y descubrimiento. La primera parada de Carlos no fue su casa ni el estudio de tatuajes. Fue la oficina del DIF. Los años trabajando con familias de veteranos le habían dado contactos en todo el sistema, y los usó ahora con precisión quirúrgica. Lilia Ordóñez, una trabajadora social que había ayudado a varios compañeros marinos de Carlos a lidiar con problemas de custodia, accedió a reunirse con él en una cafetería cerca del edificio. Lilia se veía incómoda sentada frente a él, claramente consciente de que esta conversación rompía las reglas. Carlos, se supone que no debo hablar de casos activos, pero dado tu servicio militar y las circunstancias. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Mateo está a salvo físicamente. Está en un hogar de acogida temporal con la familia Bustamante. Ellos ya han albergado a hijos de militares antes. Pero tengo que decirte que las acusaciones que hizo Sandra fueron bastante graves. ¿Qué afirmó exactamente? Episodios violentos, amenazas contra la familia, abuso de alcohol, armas guardadas sin seguridad en la casa. Proporcionó documentación, registros médicos, que sugieren que Mateo ha estado experimentando síntomas de trauma relacionados con tus despliegues. Carlos asintió con calma mientras su mente catalogaba cada acusación fabricada. Lilia, he estado desplegado durante 6 meses. ¿Cómo exactamente amenazaba yo a mi familia desde Sinaloa? Ella afirma que las amenazas se hicieron durante llamadas telefónicas, que te habías vuelto cada vez más inestable y paranoico. Hay llamadas grabadas, Carlos. Tu esposa las entregó como evidencia. Llamadas grabadas. Sandra había estado planeando esto durante meses, diseñando cuidadosamente las conversaciones para armar su caso. Carlos sintió una fría admiración por su minuciosidad, incluso mientras la rabia ardía en su pecho. ¿Cuándo puedo ver a mi hijo? Hay una audiencia programada para la próxima semana. Hasta entonces, solo visitas supervisadas, y solo si aceptas someterte a una evaluación psicológica. Lilia se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Carlos, te conozco desde hace 3 años. Has ayudado a más familias de veteranos que nadie en esta ciudad. Esto no me parece correcto, pero mis manos están atadas por el protocolo. Tras dejar a Lilia, Carlos y Jesús comenzaron la vigilancia sistemática de sus objetivos utilizando técnicas aprendidas en entrenamiento de guerra urbana. Establecieron puntos de observación alrededor de la ubicación de Sandra y del estudio de tatuajes de Brandon. La casa que Carlos había comprado para su familia era ahora la base de operaciones de Brandon. A través de ópticas de alta potencia posicionadas en el parque vecino, observaron la rutina diaria de Brandon. Se despertaba tarde, hacía ejercicio usando el equipo de pesas de Carlos y, en general, vivía como si fuera el dueño del lugar. Sandra se había mudado por completo, su comportamiento sugería que esto no era reciente. Le preparaba el desayuno a Brandon, abría la puerta cuando llegaban los repartidores y claramente se había establecido como la señora de la casa. Lo más irritante era que usaba la camiseta de la unidad militar de Carlos mientras arreglaba el jardín, como si reclamara la propiedad de su historial de servicio. En el estudio Sueños de tinta, el comportamiento de Brandon revelaba información crucial sobre su psicología. Alardeaba constantemente ante los clientes sobre haberle quitado la esposa y el hijo a otro hombre, describiendo a Carlos como un soldado roto que no podía lidiar con una mujer de verdad. Las cámaras de seguridad del estudio de tatuajes estaban mal posicionadas y Brandon tenía horarios irregulares, lo que lo hacía predecible, a pesar de sus intentos de parecer lo contrario. Es un narcisista de manual, observó Jesús mientras revisaban sus notas de vigilancia. Necesita validación constante. Se cree más inteligente que los demás. Ve a las mujeres como posesiones. Perfil clásico de depredador. Sandra es la más peligrosa, respondió Carlos. Brandon solo es músculo con ego. Ella es la estratega. Mira lo perfecto que ha manipulado el sistema legal, lo exhaustivamente que ha documentado su falsa narrativa. Este nivel de planificación sugiere que ya ha hecho esto antes. La investigación sobre los antecedentes de Sandra reveló información que la investigación previa al matrimonio de Carlos había pasado por alto. Su compañera de cuarto de la universidad, contactada a través de las redes sociales, compartió de mala gana que Sandra había estado involucrada con un profesor casado durante su último año.
Cuando el profesor se negó a dejar a su esposa, Sandra había presentado cargos falsos por acoso sexual que destruyeron su carrera. Tiene un patrón, se dio cuenta Carlos. Busca hombres en posiciones vulnerables, veteranos con TEP, hombres casados con algo que perder. Los manipula hasta que dependen de ella, y luego los destruye cuando le conviene. El gran descubrimiento llegó en su tercer día de vigilancia. Al seguir a Sandra a una cita médica, descubrieron que estaba embarazada. La línea de tiempo sugería que Brandon era el padre, pero ella estaba discutiendo opciones para afirmar que Carlos era el responsable. Planea demandar por manutención infantil, dijo Jesús tras revisar el audio que habían capturado, y al mismo tiempo afirmar que eres demasiado peligroso para ver al hijo que ya tienes. Carlos miró fijamente las fotografías de su casa, donde Brandon estaba asando cortes de carne en el asador que Carlos había construido con sus propias manos. La bicicleta de Mateo estaba tirada en el jardín, pero no había señales de que el niño hubiera estado allí recientemente. Es hora de la fase 2, dijo Carlos en voz baja. Quieren jugar juegos psicológicos. Vamos a mostrarles cómo se ve una verdadera operación psicológica. Esa noche, Carlos y Jesús comenzaron la primera etapa de lo que Carlos llamaba en privado la operación regreso a casa. Usando habilidades aprendidas en operaciones especiales, se infiltraron en la casa mientras Brandon y Sandra estaban en un bar celebrando lo que Brandon describía como deshacerse del mocoso del soldadito. No robaron nada ni dejaron señales obvias de entrada. En cambio, hicieron cambios sutiles diseñados para crear paranoia y malestar. Las llaves de la motocicleta de Brandon fueron movidas de la barra de la cocina al baño. Las joyas de Sandra fueron reorganizadas en su joyero. El termostato se ajustó un par de grados. Lo más importante fue que Carlos recuperó objetos que le pertenecían a él y a Mateo, fotografías, documentos y pertenencias personales que Sandra no tenía derecho legal a poseer. En la habitación de Mateo, Carlos encontró evidencia de lo que su hijo había soportado, vendas burdas del tatuaje. Dibujos infantiles que representaban a un hombre aterrador lastimándolo y un diario escondido donde Mateo había escrito sobre extrañar a su papá y tenerle miedo al hombre malo con tatuajes. Al leer las palabras de su hijo, escritas con la cuidadosa caligrafía de un niño de 5 años, Carlos sintió que algo fundamental cambiaba en su interior. El soldado analítico y metódico seguía allí, pero ahora estaba impulsado por algo mucho más peligroso que el entrenamiento militar. Estaba impulsado por el amor de un padre, convertido en un instrumento de venganza. Capítulo 5. Guerra psicológica. La campaña comenzó con susurros. Carlos había pasado años construyendo relaciones en toda la comunidad policial y de veteranos de Chihuahua, y activó esas redes con precisión quirúrgica. No difundió mentiras. Simplemente compartió hechos documentados en los oídos adecuados y en los momentos precisos. El oficial de libertad condicional de Brandon recibió pistas anónimas sobre posible consumo de drogas. La COFEPRIS recibió quejas sobre problemas de higiene en sueños de tinta. El SAT recibió información sobre ingresos en efectivo no declarados por los trabajos de tatuaje. Cada pista estaba respaldada por pruebas que Carlos y Jesús habían reunido durante la vigilancia. Aún más devastadora a nivel personal fue la presión psicológica que aplicaron a través de un acoso sutil. Los neumáticos de la motocicleta de Brandon desarrollaron fugas lentas que requerían atención constante. Su equipo para tatuar fallaba en momentos cruciales, costándole clientes que pagaban bien. Entregas de comida que no había pedido llegaban a su tienda durante las horas pico. Sandra vio cómo su narrativa cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Los registros médicos que había falsificado para respaldar sus afirmaciones sobre el trauma de Mateo fueron analizados minuciosamente por los investigadores del DIF, quienes habían recibido pistas anónimas sobre incongruencias. Antiguos pacientes de su práctica de consejería se presentaron con dudas sobre su profesionalismo. Lo más dañino fue la revelación de su embarazo. Cuando los investigadores del DIF se comunicaron con el médico de Sandra, este confirmó que tenía aproximadamente 10 semanas de embarazo, un momento que coincidía con el despliegue de Carlos. Esto generó dudas inmediatas sobre sus afirmaciones de que Carlos había estado haciendo llamadas amenazantes desde el extranjero. Está empezando a quebrarse, observó Jesús mientras veían a Sandra caminar frenéticamente por la casa, hablando por teléfono. Mira su lenguaje corporal. Indicadores clásicos de estrés. Brandon, mientras tanto, se estaba volviendo cada vez más paranoico.
Los constantes y pequeños inconvenientes y las fallas del equipo lo tenían sospechando de todos a su alrededor. Había instalado cerraduras nuevas en su estudio y en la casa, cambió su número de teléfono y comenzó a llevar un arma oculta, una violación a su libertad condicional que Carlos documentó, pero que aún no había reportado. La presión psicológica se intensificó cuando Carlos comenzó a aparecer en lugares públicos que Brandon y Sandra frecuentaban. Nunca se acercaba a ellos ni los amenazaba. Simplemente existía en su espacio, leyendo el periódico en la cafetería donde Sandra almorzaba, hojeando revistas en la librería donde Brandon compraba sus publicaciones. Su presencia estaba calculada para ser obvia, pero legalmente inatacable. Cuando Sandra llamó a la policía para denunciar acoso, encontraron a Carlos sentado tranquilamente en un lugar público, con todo el derecho de estar allí. Cuando Brandon lo confrontó afuera de la cafetería, Carlos simplemente asintió con cortesía y se alejó, haciendo que Brandon pareciera desquiciado ante los testigos. «Estás jugando con sus mentes», dijo Jesús con reacia admiración. «Les estoy enseñando sobre las consecuencias», corrigió Carlos. «A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Ellos eligieron destruir a mi familia mediante manipulación psicológica. Ahora están aprendiendo lo que se siente ser el objetivo». El punto de quiebre llegó cuando Sandra cometió un error crítico. Desesperada por fortalecer su caso contra Carlos, intentó falsificar más pruebas de sus supuestas amenazas. Creó mensajes de texto falsos y grabaciones de voz alteradas, pero cometió el error de usar tecnología que dejaba huellas digitales. El contacto de Carlos en la policía ministerial, el comandante Roberto Domínguez, había estado investigando discretamente las afirmaciones de Sandra como un favor a un compañero veterano. Cuando el análisis forense digital reveló las falsificaciones, todo el caso contra Carlos comenzó a colapsar. «Enfrenta cargos por presentar informes falsos y poner en peligro a un menor», explicó Roberto durante una reunión discreta en una parada de camiones a las afueras de la ciudad. «El Ministerio Público también está investigando perjurio y fraude. A tu niño te lo entregarán a finales de la semana». Pero Carlos no estaba satisfecho con la justicia legal. Eso era demasiado limpio, demasiado aséptico para lo que Brandon y Sandra le habían hecho a Mateo. El tatuaje en el rostro de su hijo sería un recordatorio permanente de su crueldad, y Carlos tenía la intención de darles a ellos recordatorios permanentes también. ¿Y Brandon?, preguntó. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que el señor Garza ha estado operando su estudio de tatuajes sin las licencias correspondientes durante el último año. Violaciones sanitarias, evasión de impuestos y ahora cargos por abuso infantil relacionados con tatuar a un menor sin el consentimiento de los padres. Le espera un buen tiempo en la sombra. Las consecuencias legales eran un comienzo, pero Carlos había aprendido algo importante durante su vigilancia: el mayor temor de Brandon no era la prisión ni la ruina financiera. Su mayor temor era ser visto como alguien débil, como una víctima en lugar de un depredador. Esa noche, Carlos implementó la fase final de su campaña psicológica. Usando sus habilidades, se infiltró en el departamento de Brandon mientras él estaba en la casa de Sandra. Pero en lugar de una presión psicológica sutil, esta vez dejó un mensaje muy claro. La motocicleta de Brandon fue desarmada con precisión mecánica, cada tornillo fue retirado y colocado en contenedores etiquetados. Su equipo para tatuar fue desmantelado de la misma forma, agujas costosas dobladas irreparablemente, tintas mezcladas hasta quedar inservibles. Y lo más significativo, todos sus espejos fueron reemplazados con fotos del rostro tatuado de Mateo. El mensaje era imposible de ignorar: marcaste a mi hijo. Ahora tú también estás marcado. Cuando Brandon descubrió la destrucción a la mañana siguiente, su reacción fue exactamente la que Carlos había predicho. En lugar de llamar a la policía, lo que habría requerido admitir que alguien había burlado su seguridad y lo hacía lucir débil, Brandon enfureció y fue directo a la casa de Sandra para confrontarla. Carlos y Jesús observaron desde su punto cómo Brandon derribaba de una patada la puerta principal de lo que solía ser el hogar de Carlos, gritándole acusaciones a Sandra sobre su ex, el soldadito, que iba tras él. Los vecinos llamaron a la policía, se presentaron cargos por violencia doméstica y se violó oficialmente la libertad condicional de Brandon. 3 pájaros de un tiro, reflexionó Jesús. Brandon detenido. Sandra enfrentando cargos de agresión como cómplice. Y tu casa ahora es oficialmente la escena de un crimen que no pueden ocupar legalmente. Pero Carlos no había terminado.
Brandon y Sandra habían elegido usar a Mateo como un arma contra él. Ahora iban a aprender lo que sucedía cuando le declarabas la guerra a un hombre que había pasado años perfeccionando el arte de la destrucción sistemática. La verdadera venganza apenas comenzaba. Capítulo 6. El arte de la destrucción. Con Brandon en la prisión estatal esperando juicio y Sandra aislada en un motel barato, Carlos pasó de la guerra psicológica a desmantelar sistemáticamente todo lo que ellos habían construido. Pero su enfoque fue metódico, legal y absolutamente devastador. Primero, recuperó su hogar mediante órdenes judiciales de emergencia. La ocupación ilegal de Sandra y la destrucción de propiedad de Brandon le dieron a Carlos bases legales claras para recuperar la posesión de inmediato. Agentes de la policía escoltaron a Sandra fuera de la propiedad mientras ella gritaba amenazas y acusaciones que solo fortalecieron el caso en su contra. Mateo fue devuelto a la custodia de Carlos ese mismo día. El reencuentro fue desgarrador. Su hijo se encogió cuando Carlos se le acercó por primera vez. El burdo tatuaje en su mejilla era un crudo recordatorio de lo que el niño había soportado. Pero lenta y cuidadosamente, Carlos comenzó a reconstruir la confianza que Sandra y Brandon habían destrozado. «Papá». El hombre malo dijo. «Que ya no me querías», susurró Mateo durante su primera noche juntos. «Eso era mentira, hijo. Siempre te voy a querer. Eres lo más importante en mi vida y nunca voy a dejar que nadie te vuelva a lastimar». Carlos hizo arreglos para que los mejores cirujanos plásticos de la región evaluaran el tatuaje de Mateo. Aunque podía borrarse con tratamiento láser, el proceso llevaría meses y dejaría algunas cicatrices. Cada sesión le recordaría a Mateo su trauma, y ese conocimiento alimentaba la fría furia que impulsaba los siguientes movimientos de Carlos. La vida de Brandon fue sistemáticamente destruida desde su celda en la prisión. Carlos usó sus contactos de inteligencia militar para descubrir una red de explotación infantil con la que Brandon había estado marginalmente involucrado, no como líder, sino como alguien que proporcionaba servicios de tatuaje para marcar a menores víctimas de trata. La evidencia fue enviada a las autoridades federales, asegurando que Brandon enfrentaría cargos que conllevaban sentencias mínimas obligatorias. El estudio de tatuajes fue clausurado por la COFEPRIS y el SAT de manera simultánea. La licencia comercial de Brandon fue revocada permanentemente, su equipo fue destruido como residuo peligroso y sus activos financieros fueron congelados en espera de la investigación. Cuando finalmente saliera bajo fianza, tendría, literalmente, nada. La destrucción de Sandra fue más sutil, pero igualmente completa. La investigación de Carlos había revelado que ella había estado malversando fondos de la organización de apoyo a veteranos donde trabajaba, utilizando su posición para robarles a los mismos guerreros a los que fingía ayudar. Las pruebas fueron presentadas a la Junta Directiva, a la SEP y al Colegio de Psicólogos, así como a las autoridades federales que investigan fraudes. Su licencia de psicología fue suspendida en espera de una investigación. Su empleador presentó cargos penales. El SAT comenzó a auditar sus finanzas personales. Y lo más devastador de todo, sus padres descubrieron la verdad sobre lo que le había hecho a Mateo. Carlos se reunió con el padre de Sandra, don Néstor Cárdenas, un policía retirado, en una cafetería del centro. El anciano lucía demacrado, envejecido años en los pocos días que habían pasado desde que se enteró de las acciones de su hija. «No entiendo cómo criamos a alguien capaz de esto», dijo don Néstor, mirando las fotos del rostro tatuado de Mateo. «¿Cómo es posible hacerle esto a un niño?» «Algunas personas simplemente están rotas», respondió Carlos. «Pero no estoy aquí para buscar venganza contra su familia, don Néstor. Estoy aquí porque Sandra todavía tiene derechos como madre biológica de Mateo, y necesito que entienda por qué no se puede permitir que eso suceda». La conversación duró 2 horas. Al terminar, don Néstor Cárdenas estaba preparado para testificar en contra de su propia hija en cualquier proceso de custodia, apoyando la petición de Carlos para obtener la custodia exclusiva y la pérdida de los derechos de paternidad de Sandra. Pero el golpe más devastador para Sandra llegó a través de su embarazo. Las pruebas genéticas ordenadas por el tribunal demostraron que Brandon era el padre, destruyendo su narrativa sobre los tiempos y poniendo en duda cada aspecto de su testimonio moral. Aún más perjudicial fue que los registros médicos revelaron que había estado consumiendo drogas durante el embarazo, sustancias que probablemente causarían problemas de desarrollo para el bebé. El DIF inició los procedimientos para retirar al bebé inmediatamente después del nacimiento.
Sandra enfrentaría cargos por poner en peligro a un menor incluso antes de que su hijo respirara por primera vez. Lo ha perdido todo, observó Jesús mientras miraban a Sandra a través del equipo de vigilancia en el motel donde se alojaba. Trabajo, familia, embarazo, futuro. Esa sí es una destrucción completa. Hermano, aún no lo ha perdido todo, respondió Carlos con frialdad. Todavía tiene su libertad, su salud y su capacidad para lastimar a otras personas. Esos son problemas que requieren una solución más directa. El sistema legal se estaba encargando de los crímenes obvios de Brandon y Sandra, pero Carlos sabía que eventualmente serían liberados, y eventualmente tendrían la oportunidad de lastimar a otras familias. Las sentencias de prisión eran temporales, el daño que le habían hecho a Mateo era permanente. Era hora de una solución más definitiva. Esa noche, Carlos recibió una llamada del teléfono celular de Brandon. El hombre, de alguna manera, había logrado acceder a comunicaciones desde la cárcel y estaba desesperado por negociar. Escucha, soldadito, esto ya llegó demasiado lejos. Sé que eres tú el que me está jodiendo la vida. Hagamos un trato. Te escucho, dijo Carlos con tono neutral. Llama a tus perros. Detén la investigación federal. Haz que retiren los cargos y desapareceré. Nunca me volverás a ver. Y a Sandra. A esa perra, déjala a su suerte. Ella me usó tanto como yo a ella. Pero tengo información que quieres sobre otros niños a los que ha lastimado, otras familias que ha destruido, veteranos a los que atacó a través de su trabajo. Dame un borrón y cuenta nueva, y te la entrego en bandeja de plata. Carlos sonrió en la oscuridad de su hogar recuperado, con Mateo durmiendo a salvo en la habitación de al lado. Brandon estaba ofreciéndose a traicionar a Sandra, demostrando que ninguno de los dos poseía siquiera la lealtad humana más básica. Se merecían el uno al otro, y se merecían lo que vendría a continuación. Brandon, aprecio la oferta, pero cometiste un error crucial. ¿Cuál? Asumiste que yo quería que desaparecieras. No quiero que desaparezcas, Brandon. Quiero que sufras pública, permanente y completamente. Y mañana, ese proceso se va a acelerar más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. La línea se cortó. En su celda, Brandon entendió de pronto que había calculado muy mal. La presión psicológica no había sido diseñada para ahuyentarlo. Había sido diseñada para colocarlo exactamente donde Carlos lo quería. Y Carlos lo quería exactamente donde la verdadera venganza pudiera comenzar. Capítulo 7. La trampa se cierra. La liberación bajo fianza de Brandon fue orquestada con precisión militar. Carlos había utilizado sus conexiones para asegurarse de que Brandon fuera liberado un viernes por la tarde, dándole todo un fin de semana antes de su próxima comparecencia ante el tribunal. Era una maniobra táctica clásica, dale al enemigo suficiente cuerda y tiempo para que se ahorque solo. Brandon salió de la prisión convencido de que su llamada telefónica con Carlos le había comprado algún tipo de inmunidad. Estaba equivocado. La presión psicológica solo había sido la preparación. Ahora venía la fase de ejecución. Su primera parada fue el motel barato donde se alojaba Sandra. Las cámaras de vigilancia que Carlos había instalado legalmente alrededor de su propiedad captaron su reencuentro, una discusión a gritos en el estacionamiento donde Brandon culpaba a Sandra por su arresto y ella lo acusaba de abandonarla cuando más lo necesitaba. Se merecen el uno al otro, comentó Jesús mientras veían la grabación. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo final aquí? Carlos no respondió de inmediato. Estaba estudiando la pantalla con la misma intensidad que alguna vez aplicó para rastrear los patrones de movimiento del enemigo. Brandon y Sandra eran predecibles, narcisistas y estaban desesperados. Esa combinación los hacía vulnerables a la manipulación. Esta noche van a tomar una decisión, dijo finalmente Carlos. Y esa elección determinará cómo termina esto. La elección llegó en forma de una oportunidad cuidadosamente planeada. A través de intermediarios, a Brandon le llegó el rumor de que un cliente de alto perfil quería tatuarse esa misma noche, alguien que buscaba discreción y estaba dispuesto a pagar en efectivo por servicios especiales. La reunión se fijó en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que los contactos criminales de Brandon habían recomendado como seguro para transacciones cuestionables. Lo que Brandon no sabía era que Carlos se había pasado la tarde preparando el almacén como una zona de aniquilación.
No para matarlos, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso para lo que le habían hecho a Mateo, sino para atraparlos en una situación en la que su verdadera naturaleza fuera revelada y documentada. Sandra acompañó a Brandon a la reunión, impulsada por la avaricia y la desesperación. Su situación financiera era grave, con facturas legales acumulándose y ninguna fuente de ingresos legítima. La promesa de dinero fácil era irresistible para personas que habían construido sus vidas tomando atajos. Entraron al almacén exactamente a las 9:47 de la noche, guiados por luces colocadas estratégicamente hacia un área central donde se habían dispuesto sillas y equipo de tatuaje. Cámaras ocultas capturaban sus movimientos desde múltiples ángulos, mientras que micrófonos direccionales aseguraban que cada palabra quedara grabada. Brandon preparó su equipo portátil de tatuaje mientras Sandra vigilaba. Ambos estaban nerviosos pero emocionados por el dinero que creían que iba a llegar. Esperaron 30 minutos antes de darse cuenta de que les habían tendido una trampa. «Esto es una mierda», dijo Brandon, empezando a empacar su equipo. «Alguien está jugando con nosotros». Fue entonces cuando las luces se apagaron, hundiendo el almacén en una oscuridad rota solo por las luces de emergencia que creaban sombras dramáticas. Una voz hizo eco a través de altavoces ocultos. Era la voz de Carlos, pero modificada electrónicamente para sonar de otro mundo. Brandon Garza. Sandra Mendoza. Están aquí para enfrentar un juicio por crímenes contra la inocencia. Ambos se giraron bruscamente, tratando de localizar la fuente de la voz. Brandon sacó un cuchillo que había escondido en su kit de tatuajes, mientras Sandra se pegaba a su espalda, aterrorizada. ¿Marcaron a un niño?, continuó la voz. Robaron el amor de un padre. Destruyeron a una familia para su propia satisfacción. Esta noche, entenderán el significado de las consecuencias. De repente, el almacén se inundó con una luz cegadora. Cuando sus ojos se adaptaron, Brandon y Sandra se encontraron rodeados por una docena de hombres con equipo militar, con los rostros ocultos detrás de máscaras tácticas. En el centro del grupo estaba Carlos, ya sin ocultar su identidad. Pero estos no eran soldados en activo ni policías. Eran veteranos de la red de apoyo de Carlos, marinos, gafes y CES que se habían ofrecido como voluntarios para esta operación tras enterarse de lo que Brandon y Sandra le habían hecho a la familia de un compañero de armas. ¿Qué carajos es esto?, exigió Brandon, tratando de proyectar confianza, aunque su voz se quebró por el miedo. Esto es rendición de cuentas, respondió Jesús, quitándose la máscara. Lastimaste al hijo de un marino. Deshonraste a una familia militar. Hiciste que esto fuera personal para todos nosotros. Sandra intentó correr, pero su camino fue bloqueado por dos enormes exgafes. Su valentía se evaporó al instante, reemplazada por el terror lloroso de alguien que finalmente se encontraba con personas inmunes a su manipulación. «No pueden hacer esto», gritó. «Esto es secuestro, asalto. Tenemos derechos». «Tienes toda la razón», dijo Carlos con calma. «Si tienen derechos. Los mismos derechos que le dieron a mi hijo de 5 años cuando dejaste que tu novio le tatuara la cara». El almacén había sido configurado como una especie de sala de audiencias, con cámaras, equipo de grabación y una mesa llena de pruebas que documentaban los crímenes de Brandon y Sandra. No se trataba de una venganza física, sino de humillación pública y consecuencias permanentes. Así es como funcionará esto, explicó Carlos. Van a confesar ante las cámaras. Todo lo que hicieron, por qué lo hicieron y exactamente cómo lo planearon. Van a admitir que mi hijo fue una víctima inocente de su crueldad. Y van a explicarle al mundo qué tipo de personas se aprovechan de las familias militares. ¿Y si nos negamos?, preguntó Brandon, aunque su bravuconería había desaparecido por completo. Entonces los dejamos ir, dijo Carlos simplemente. Aquí y ahora. Sin daño físico, sin más interacción. Pero las pruebas en vídeo que ya hemos grabado de su conspiración criminal, sus violaciones por posesión de armas y su intento de extorsión serán enviadas a cada agencia policial del país. Jesús levantó una tableta mostrando imágenes de vigilancia de la operación de venta de drogas de Brandon, algo que habían descubierto y documentado durante su investigación. Además, encontramos tu negocito paralelo, Brandon. Vendiendo cristal a estudiantes de preparatoria. Delito federal, mínimo de 10 años. Pero, oye,
Tienes derecho a permanecer en silencio. La trampa era perfecta. Confesar públicamente y enfrentar la aniquilación social, o guardar silencio y enfrentar décadas en una prisión federal. De cualquier manera, su capacidad de lastimar a otras familias terminaría permanentemente. Sandra fue la primera en quebrarse, tal como Carlos había predicho. Los narcisistas siempre se quiebran cuando se enfrentan a consecuencias que no pueden manipular ni evadir. No fue mi idea, gritó, señalando a Brandon. Él me obligó a hacerlo. Dijo que podíamos sacar dinero de la pensión, que nadie le creería a un soldado loco. Brandon se volvió contra ella al instante. Eres una perra mentirosa. Tú fuiste quien planeó todo esto. Lo atacaste desde el principio. Y ahí estaba, la confesión que Carlos necesitaba, grabada en alta definición con múltiples testigos. Dos cobardes dándose la espalda mutuamente en el momento en que se enfrentaban a consecuencias reales, demostrando que eran exactamente los depredadores inútiles que él sabía que eran. Las cámaras capturaron todo mientras Brandon y Sandra se destruían mutuamente con acusaciones y revelaciones. Para cuando terminaron, habían confesado fraude, abuso infantil, asociación delictuosa y una docena de crímenes más que asegurarían que ninguno de ellos volvería a lastimar a otra familia en años. Gracias por su cooperación, dijo Carlos mientras sus amigos veteranos comenzaban a empacar el equipo. Sus confesiones serán enviadas a las autoridades correspondientes junto con todas las pruebas de respaldo. Son libres de irse. ¿Eso es todo?, preguntó Sandra, confundida por el final tan anticlimático. Eso es todo, confirmó Carlos. La justicia no se trata de venganza, Sandra. Se trata de asegurarse de que las personas adecuadas enfrenten las consecuencias correctas por sus decisiones. Ustedes dejaron muy claras sus decisiones esta noche. A medida que los veteranos salían del almacén, dejando a Brandon y a Sandra solos en la oscuridad, Carlos sintió que se le quitaba un peso de encima. No el peso de la ira, eso tomaría tiempo en desvanecerse, sino el peso de la incertidumbre de no saber cómo proteger a su hijo de personas como ellos. Ahora, todos sabrían exactamente quiénes eran Brandon y Sandra. Sus confesiones serían de dominio público, sus rostros serían conocidos por todos los padres del Estado. Enfrentarían consecuencias legales por sus delitos y consecuencias sociales por su crueldad. Lo más importante era que Mateo crecería sabiendo que su padre había luchado por él, que la justicia existía y que la gente buena siempre se interpondría ante aquellos que se aprovechan de los inocentes. La verdadera venganza no era la destrucción. Era asegurarse de que Brandon y Sandra vivieran el resto de sus vidas como los cobardes patéticos y expuestos que en el fondo siempre habían sido. Capítulo 8. Exposición y consecuencias. Las confesiones se volvieron virales a las pocas horas de ser publicadas en las redes sociales y enviadas a los medios de comunicación. Carlos había editado el vídeo profesionalmente, enfocándose en las admisiones más dañinas y protegiendo las identidades de sus aliados veteranos. El vídeo mostraba a dos adultos admitiendo abuso infantil, fraude y conspiración contra una familia militar, con sus rostros claramente visibles mientras se atacaban con acusaciones feroces. Las noticias locales recogieron la historia primero, luego los medios regionales y, finalmente, los medios nacionales. La imagen del rostro tatuado de Mateo se convirtió en un símbolo del abuso infantil, mientras que Brandon y Sandra se convirtieron en símbolos de los peores aspectos de la naturaleza humana. Las redes sociales estallaron de indignación. Las organizaciones de veteranos exigieron el máximo peso de la ley, y los grupos de defensa de los menores utilizaron el caso para resaltar la vulnerabilidad de las familias militares. Brandon fue arrestado en el estacionamiento del almacén por agentes federales de la FGR que habían estado monitoreando la situación. Su confesión de venta de metanfetamina desencadenó cargos federales inmediatos, mientras que su admisión de haber tatuado a un menor sin consentimiento le sumó cargos estatales. Se le revocó la fianza y fue trasladado a custodia federal en espera de juicio. Sandra enfrentó un tipo diferente de destrucción. Su embarazo significaba que no podía ser encarcelada de inmediato, pero su vida se volvió invivible en otros sentidos. Sus padres la repudiaron públicamente. Sus antiguos colegas emitieron comunicados distanciándose de sus acciones. Y el DIF inició los procedimientos para quitarle la patria potestad tanto de Mateo como de su hijo por nacer. Aún más devastadora fue la respuesta en redes sociales.
Alguien creó un sitio web catalogando el historial de Sandra de aprovecharse de hombres vulnerables, incluyendo testimonios de otros veteranos a los que había manipulado a través de su puesto de consejería. El patrón era claro, había estado usando su acceso profesional para identificar y explotar a hombres que lidiaban con problemas financieros o de pareja. Es una depredadora en serie, observó Jesús mientras leían los testimonios de las víctimas. ¿Cuántas familias destruyó antes de atacar a la tuya? 7 casos confirmados, respondió Carlos, revisando las pruebas que los veteranos afectados habían proporcionado. Tal vez más. Tenía un sistema: identificar a veteranos vulnerables, ganarse su confianza, drenar sus recursos y luego destruirlos cuando ya no le eran útiles. El testimonio más perjudicial provino de Patricia Robles, la exnovia de Brandon, quien había solicitado la orden de restricción años atrás. Ella se presentó con pruebas de que Brandon y Sandra habían estado trabajando juntos durante más tiempo del que nadie imaginaba, atacando a familias de militares en varios estados. Son un equipo, explicó Patricia en su declaración grabada. Brandon encuentra a las familias, generalmente a través de su trabajo como tatuador o en bares. Sandra obtiene el acceso a través de su puesto como consejera o en grupos de apoyo. Estudian a los objetivos, se ganan su confianza y luego los destruyen sistemáticamente. Los investigadores federales comenzaron a examinar casos similares en otros estados, encontrando un patrón de matrimonios militares destruidos, batallas de custodia cuestionables y pérdidas financieras inexplicables entre veteranos que habían interactuado con los servicios de consejería de Sandra. La magnitud de sus crímenes transformó un caso local de abuso infantil en una investigación federal sobre fraude sistemático contra familias de militares. La Fiscalía General de la República, FGR, creó un grupo especial específicamente para investigar lo que los medios habían apodado el caso de la cazadora de veteranos. Para Carlos, la exposición pública le trajo una inesperada sensación de cierre. Durante meses se había preguntado cómo Sandra había podido cambiar tan radicalmente respecto a la mujer con la que se había casado. Ahora entendía que ella nunca había cambiado. Él simplemente había sido otro objetivo en una larga empresa criminal. Mateo estaba respondiendo bien a la terapia y al hecho de saber que su padre había luchado por él. Las cicatrices físicas del niño sanarían con tiempo y tratamiento, pero la curación psicológica ya estaba comenzando. Entendía que personas malas lo habían lastimado, pero que su papá se había asegurado de que no pudieran lastimar a otros niños. ¿La gente mala se irá a la cárcel para siempre?, preguntó Mateo durante una de sus pláticas nocturnas. Por mucho tiempo, le aseguró Carlos. El tiempo suficiente para que estén demasiado viejos como para lastimar a nadie cuando salgan. La audiencia de custodia fue un mero trámite. Se dictaminó la pérdida de la patria potestad de Sandra por unanimidad, y el juez señaló que sus acciones constituían un riesgo tan severo para el menor que no se ofrecerían servicios de reunificación. Brandon fue designado como delincuente peligroso, con prohibición permanente de tener contacto con menores de edad. Más significativamente, ambos enfrentaron demandas civiles por parte de las otras familias a las que habían victimizado. Carlos había ayudado a organizar una demanda colectiva que aseguraría que cualquier activo que poseyeran Brandon y Sandra se destinara a compensar a sus víctimas. La destrucción financiera fue tan completa como las consecuencias legales. Los bienes de Brandon fueron confiscados bajo las leyes federales de extinción de dominio relacionadas con su venta de drogas. Las pólizas de seguro profesional de Sandra fueron canceladas, se le retiró su pensión y sus activos personales fueron congelados a la espera del litigio civil. Pasarán el resto de sus vidas pagando por lo que hicieron, explicó Margarita Lara, la abogada que representaba a las familias de los veteranos. Incluso si alguna vez salen de prisión, estarán financieramente arruinados y no podrán conseguir trabajo. Pero la consecuencia más satisfactoria fue el ostracismo social. Tanto Brandon como Sandra eran narcisistas que anhelaban atención y admiración. Ahora eran infames, sus rostros eran conocidos en todo el país como símbolos de crueldad y traición. Nunca volverían a poder manipular a víctimas mediante el encanto o la falsa compasión. Llegaron cartas de todo el país. Veteranos agradeciendo a Carlos por exponer a los depredadores, padres expresando su apoyo a Mateo, y agencias policiales compartiendo información sobre casos similares. La historia había tocado una fibra sensible, destacando las vulnerabilidades únicas de las familias militares y la importancia de proteger a quienes servían al país.
3 meses después de la confrontación en el almacén, Brandon fue sentenciado a 25 años en una prisión federal por distribución de metanfetaminas, abuso infantil y cargos por delincuencia organizada. Sandra recibió 15 años por fraude, poner en peligro a un menor y su papel en la conspiración. Ambos serían de mediana edad al ser liberados, y sus antecedentes penales les asegurarían que nunca volverían a tener acceso a las posiciones de confianza que habían explotado. El caso resultó en cambios de políticas en organizaciones de veteranos a nivel nacional. Las verificaciones de antecedentes se volvieron más rigurosas, se aumentó la supervisión de los servicios de consejería y se establecieron nuevos protocolos para identificar posibles depredadores dentro de los sistemas de apoyo. Convertiste una tragedia personal en protección para otras familias, observó Jesús mientras veían la cobertura de noticias sobre las sentencias. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Carlos asintió. Pero su satisfacción provenía de una fuente más simple. Mateo estaba a salvo, los depredadores habían sido neutralizados y se había hecho justicia a través de medios legales. Había demostrado que la paciencia, la planificación y el uso adecuado de las pruebas podían lograr mejores resultados que la violencia. El guerrero había ganado sin comprometer su honor ni su futuro con su hijo. Capítulo 9. Nuevos comienzos. Un año después, Carlos estaba en el patio trasero de su casa en Chihuahua, observando a Mateo practicar tiro con arco apuntando a las dianas que habían montado juntos. El rostro del niño apenas mostraba una tenue cicatriz donde alguna vez estuvo el tatuaje. La remoción con láser había sido más exitosa de lo que los médicos predijeron inicialmente. Más importante aún, la sonrisa de Mateo había regresado, junto con su confianza en el mundo que lo rodeaba. Le di al centro, papá. Gritó Mateo, señalando su flecha clavada en el anillo central. Tiro sobresaliente, hijo. Recuerda lo que te enseñé sobre la respiración y mantener la postura. Las lecciones de tiro con arco eran parte del proceso de curación de Mateo. ¿La doctora? Julia Rojas, la psicóloga infantil que había estado trabajando con él, había sugerido actividades que le ayudarían a recuperar el sentido de control y confianza. La disciplina calculada del tiro con arco, combinada con la paciente instrucción de su padre, estaba reconstruyendo la fe del niño en sus propias habilidades. Carlos se había retirado del servicio militar activo y había aceptado un puesto en la unidad especializada en delitos contra militares de la FGR, la cual había surgido a raíz de la investigación sobre las actividades de Sandra y Brandon. Su experiencia militar y su comprensión personal de las tácticas depredadoras lo hacían excepcionalmente calificado para identificar y detener a los criminales que atacaban a las familias de los soldados. El trabajo era satisfactorio de maneras que su servicio militar nunca lo había sido. En lugar de cazar enemigos extranjeros, estaba protegiendo a las personas que habían servido junto a él. Cada caso que ayudaba a resolver significaba que a otra familia se le ahorraría el trauma que su hijo había soportado. Jesús también había hecho la transición a la vida civil, abriendo una empresa de consultoría de seguridad especializada en proteger a organizaciones de veteranos de la infiltración de depredadores. Los dos amigos trabajaban juntos regularmente, su asociación había evolucionado de las operaciones militares a los esfuerzos de protección civil. La confrontación en el almacén había sido investigada por múltiples agencias, pero no se presentaron cargos contra Carlos ni contra sus aliados. Las tácticas utilizadas fueron consideradas formas legales de arresto ciudadano y recopilación de pruebas, particularmente dada la confesión obtenida y la naturaleza voluntaria de las declaraciones de Brandon y Sandra. Más importante aún, la investigación reveló que los métodos de Carlos habían prevenido delitos adicionales. Las pruebas encontradas en posesión de Brandon indicaban que él y Sandra habían planeado atacar a al menos 3 familias militares más, utilizando el mismo patrón de manipulación y abuso que habían perfeccionado a lo largo de años de actividad delictiva. El encarcelamiento de Brandon había sido especialmente difícil. La prisión federal no era amable con los abusadores de niños, y su arrogancia le había ganado enemigos adicionales entre los reclusos. Los informes desde el interior sugerían que pasaba la mayor parte de su tiempo en custodia protectora, su fachada de tipo duro se había desvanecido por completo ante la realidad de la vida en prisión. A Sandra no le había ido mucho mejor. Su embarazo había terminado en un aborto espontáneo, probablemente causado por el estrés y su uso previo de drogas. El bebé había nacido sin vida en prisión, y las pruebas genéticas confirmaron que Brandon era el padre. La pérdida la había quebrado psicológicamente, dejándola como una sombra de la manipuladora depredadora que alguna vez fue.
Tuvieron lo que se merecían, dijo Mateo inesperadamente, sacando a Carlos de sus pensamientos. ¿A qué te refieres, hijo? La gente mala que me lastimó. Están en la cárcel, donde no pueden lastimar a otros niños. Eso es bueno, ¿verdad? Carlos se agachó a la altura de su hijo, estudiando el rostro del niño. Mateo había adquirido una comprensión madura de la justicia que la mayoría de los niños de su edad nunca desarrollaban. Entendía que algunas personas elegían ser malvadas, pero que la gente buena siempre lucharía para detenerlas. Sí, hijo. Eso es muy bueno. Ya no pueden lastimar a nadie. Y si otras personas malas intentan lastimar a nuestra familia, tú los detendrás también. Siempre, prometió Carlos. Eso es lo que hacen los padres. Protegemos a nuestras familias. El proceso de sanación había tomado tiempo, pero tanto padre como hijo habían salido más fuertes. Mateo estaba sobresaliendo en la escuela, haciendo amigos y sin mostrar ninguno de los problemas de comportamiento que los médicos habían temido inicialmente. Su resiliencia era un testimonio de la fuerza que Carlos siempre había visto en él. La propia curación de Carlos había sido más compleja. La traición de Sandra había hecho añicos su fe en las relaciones románticas, pero también había aclarado sus prioridades. Mateo era todo lo que importaba. El éxito profesional, la seguridad financiera y la felicidad personal eran secundarios a ser el padre que su hijo merecía. Papá, ¿podemos invitar al tío Jesús a cenar esta noche? Preguntó Mateo, usando el título honorario que le habían dado al mejor amigo de Carlos. Por supuesto. ¿Alguna razón en especial? Quiero mostrarle mi trofeo de tiro con arco y contarle sobre los niños malos en la escuela que dejaron de ser malos cuando les dije que mi papá atrapa a tipos malos en el trabajo. Carlos sonrió ante eso. Mateo había aprendido que la fuerza no provenía de la ira o la violencia, sino de la justicia y el apoyo de las buenas personas. El niño entendía que la profesión de su padre no se trataba de venganza, se trataba de protección. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Carlos reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante su terrible experiencia. Las personas malvadas existían y siempre atacarían a los vulnerables, pero las buenas personas trabajando juntas con paciencia y determinación podían detenerlas. La justicia podía ser lenta, pero era inevitable para quienes sabían cómo buscarla adecuadamente. El teléfono sonó cuando entraron a la casa. Era la línea de trabajo de Carlos, indicando un nuevo caso. La familia de otra persona estaba bajo amenaza. Los hijos de otra persona estaban en peligro. Era hora de volver al trabajo. Agente Mendoza, contestó profesionalmente. Señor, tenemos una situación en Jalisco. Familia militar, veterano con TEP, batalla por la custodia sospechosa. La investigación inicial sugiere el patrón que hemos estado rastreando. Otro depredador. Otra familia que necesitaba protección. Carlos sintió la familiar oleada de energía enfocada que venía con una nueva misión. Estaré allí mañana, dijo. Envíenme los expedientes del caso y los requisitos de vigilancia. Al colgar, Mateo lo miró con una comprensión más allá de sus años. Tienes que ir a ayudar a otra familia. Sí, hijo. Pero esta vez es diferente. ¿Cómo? Carlos sonrió, sintiendo la satisfacción que proviene de una vida vivida con propósito. Esta vez sabemos lo que estamos buscando, y sabemos cómo detenerlos antes de que puedan lastimar a alguien. Mateo asintió seriamente, luego esbozó la brillante sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Ve a atrapar a los malos, papá. Yo practicaré mi tiro con arco hasta que regreses. Al ver a su hijo caminar con confianza de regreso al campo de tiro, Carlos sintió una profunda sensación de plenitud. Habían sobrevivido a lo peor que las personas malvadas podían infligir y habían salido fortalecidos. Mateo crecería entendiendo que la justicia existía, que las buenas personas luchaban por ella y que algunas traiciones nunca se podían perdonar, pero que la vida continuaba y se podían construir nuevas familias sobre cimientos más fuertes. La misión del guerrero había evolucionado de la destrucción a la protección, de la venganza a la justicia. Y en esa evolución, tanto padre como hijo habían encontrado su verdadera fuerza. El teléfono ya estaba sonando de nuevo. Otra familia necesitada. Otra misión esperando. Carlos Mendoza estaba listo para responder al llamado.
Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré allí.